Empezamos. Bienvenidos a nuestro podcast Faros de Gracia, nuestro primer capítulo, que decidimos ponerle a nuestro primer capítulo brechas denominacionales. Nuestro podcast, pues ahorita vamos a platicar un poquito cómo se surgió y todo esto, pero antes de hacerlo quisiéramos presentarnos. Mi nombre es Esdras Sánchez, seminarista ahorita actual aquí en el Seminario Metodista Juan Wesley. Y también mi compañero Salvador González, mucho gusto y un privilegio empezar este proyecto contigo, Esdras. A darle. Aquí chavo. andamos. Bueno, sí, estoy contento. Ahorita vamos a platicar un poquito del por qué se dio y también por qué Faros de Gracia, por qué el nombre del podcast. Pero primero quiero comentarles mi estadía aquí, a lo mejor un poquito de introducción. Ahorita actualmente estoy pues cursando ya mi tercer año, estamos en tercer año ya para pasar a cuarto año. De hecho ya en el próximo semestre, en agosto entraríamos a cuarto año. Cuarto y último. Y el de la tesis, así que pues sí estaría complicado. Pero pues estamos contentos porque pues estamos aquí estudiando, estamos echándole ganas y pues bueno, han sido meses desafiantes y creo que también el asunto de mi estadía aquí en este seminario, siendo yo a lo mejor de un corte denominacional diferente, es por el cual iniciamos este tema, este podcast también, estos temas que vamos a estar abarcando, pero sí quisiéramos introducir el día de hoy y por eso el título del primer capítulo que se llama Brechas Denominacionales. Así que, pues bueno, queremos platicar primero por qué el nombre Faros de Gracia. ¿Por qué nombre Faros de Gracia es tú, chaval? ¿Quién sabe? Vato, nomás se nos ocurrió. No, precisamente Faros de Gracia, pensando en las ideas de lo que menciona Esdras, de un poquito qué podemos aportar, qué queríamos decir y cuál es el propósito principal de este podcast, es precisamente eso, lo que mencionas de que estás en un seminario metodista, siendo bautista, y todas estas diferencias que precisamente este capítulo va a tratar acerca de eso, de cómo estas brechas denominacionales podemos aprovecharlas para hacer algo juntos. Te debo una disculpa, justo estos 10 segundos de grabación no sabemos por qué se quedó sin audio, pero básicamente vamos a proceder a explicarte por qué Faros de Gracia, por qué escogimos este nombre y pues nada, te dejo ahora sí con la grabación completa del podcast, solamente esta sección se cortó. Esdras, adelante. En marítimas y también tiene otras funciones como por ejemplo te avientan potentes señales de luces como para advertirte de cuando estás a punto de llegar a un terreno peligroso, a un área peligrosa donde te puedes encontrar ciertos riesgos, ¿no? Andamos metafóricos aquí. Sí, andamos alegóricos. Y también sirven también como que guía para llevarte a puertos seguros. Entonces, yo meditaba también en este asunto del nombre, ¿no? Faros de Gracia, y como a veces en medio de nuestro, por así decirlo, peregrinaje teológico, en medio de nuestro deambulamiento por este mar de conocimiento en el que muchas veces estamos adentrándonos, siempre es importante tener anclas, siempre es importante saber todavía dónde estás pisando terreno saludable, y sé que a lo mejor existen miles o cientos de líneas de pensamiento, pero yo creo que siempre es importante tener un ancla, ¿no? Un ancla, algo que te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí todavía estoy seguro, ¿no? Como lo que hacen los faros, ¿no? Estás todavía navegando en mar seguro, en agua segura. Sí, claro. Y alertarte, ¿no? De cuando, oye, cuidado porque te puedes meter en terrenos ya un poquito más complejos. Y saber dónde estamos ubicados, porque precisamente eso de los faros, el faro está en la costa, ayuda a los barcos, y es precisamente ubicarlo, de dónde está la costa, en dónde está, cuánto le falta, y de qué manera puede guiarse para llegar a algo seguro. Claro. Y precisamente esta idea, ¿no? De estar navegando en medio de todo lo que podemos conocer, aprender hoy en día por medio de internet y demás. Hay mucho contenido, muchas personas están hablando, tanto cosas buenas como cosas malas, y la verdad es que cada iglesia tiene sus diferencias, y cosas buenas y cosas malas, ¿no? Todas. Y vemos en este punto muchas como Y's, me gusta llamarlos, en donde una denominación hace muchas cosas buenas, otra denominación también hace muchas cosas buenas, pero son diferentes, ¿no? Claro. Claro. Muy diferentes, y claro, algunas tienen estas como áreas muy definidas. Podemos hablar de algunas, de la membresía de sus miembros, valga la redundancia. La membresía. La evangelización, ¿qué otras? Misiones, por ejemplo. Discipulado. No, y algo, por ejemplo, también es que es bien importante, este asunto de los faros de gracia, es importante también entender, tú, chava, que una cosa, ¿no? A veces, cuando una persona es nueva o va recién empezando con el Señor,
Porque a lo mejor podemos decir, no, ¿sabes qué? El asunto teológico es más en un aspecto académico, ¿no? Es más un asunto académico. Solo el seminario. Sí, exacto. O sea, solo los seminaristas, solo los pastores, solo aquellos que quieran profundizar, o a lo mejor los que, no sé, o sea, X o Y cosas, teorías, sesgos que tenemos, ¿no? Pero algo sí interesante que quisiera tocar ahorita es eso, ¿no? O sea, que no importa qué tan avanzado estés teológicamente. Claro. Me gusta mucho una frase también de Arthur Sproul que también así lleva por nombre el título de su libro, que se llama Todos somos teólogos. Y su postulado, su tesis es como que desde que, por ejemplo, llegamos a conclusiones teológicas como, por ejemplo, Dios es bueno, y yo creo que una persona recién convertida puede llegar a una conclusión leyendo la Biblia o algún pasaje, alguna historia bíblica, de decir Dios es bueno, pues al final de cuentas está haciendo algún tipo de teología. Exacto. Teología, claro. Está haciendo teología porque está tratando de llegar a una conclusión teológica por medio del razonamiento de la Escritura. Entonces, o de la interpretación de la Escritura. A lo que yo voy es de que en este peregrinaje, porque estamos caminando en este bagaje, por eso el título del primer capítulo, que es brechas denominacionales, porque a lo mejor probablemente pueda haber creyentes, pueda haber personas, no sé, que tienen poco de convertidas, ¿no? Que tienen poco de haber llegado al redil, y de repente empiezan a escuchar esto, ¿no? De que y el calvinismo, o el arminianismo, el molinismo, y de repente a lo mejor tecnicismos, claro, que a lo mejor con los cuales no están diamantes por ahí. Diamantes, lluvias, ¿no? O sea, y está este miedo, ¿no? De a dónde voy, a dónde me acerco, o sea, ¿cuál es el puerto seguro? ¿Cuál es la buena? Exacto. Sí. Exacto, y entiendo que a lo mejor en el nuevo creyente puede haber este tipo de, ¿cómo se puede decir? Como de incertidumbre, ajá. ¿sí? De que, oye, pues es que voy a una iglesia, pero de repente escuché que creen esto, que creen aquello, ¿hacia dónde me acerco? Y creo que hoy en día tenemos mucha más accesibilidad a conocer otros puntos de vista. Porque, digo, yo me acuerdo a cuestiones de cuando mi abuelita creció en el cristianismo, pues era su iglesia. Y su iglesia, o sea, todo lo que se enseñaba, lo que el pastor decía, era el conocimiento que tenía la iglesia. Sin embargo, hoy en día, digo, ahorita platicamos un poquito más de eso, ¿no? De tu historia y de mi historia dentro de este mar de denominaciones y cómo ha sido. Pero es fácil conocer puntos de vista a través de YouTube, a través de Reels y demás cosas. Claro. El poder exponerte ante estas diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista, algunos buenos, otros no tanto. Sí, otros que dejan mucho que desear. Pero desde el principio, desde que tú te conviertes, y yo creo que es una característica hoy en día de los cristianos recién convertidos, tienes hambre. Exacto. O sea, tienes hambre, estás buscando, te pones a investigar quién es Cristo, qué puedo hacer, dónde leo, qué más leo. Y es un tanto beneficio, pero también un peligro si no está bien encaminado. Claro. Y por ejemplo, ahorita mencionamos acerca de los sistemas que promueven ciertas denominaciones, ¿no? O que tienen, por ejemplo, vamos a hablar de algunos sistemas que ahorita los mencionabas, ¿no? Ajá. Hay iglesias o denominaciones que tienen muy marcados ciertos sistemas, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a iglesias que tienen un sistema de discipulado. Puedes ir en el buen sentido, envidiable, que está bien estructurado, muy bien fundamentado. Tienen sistemas de discipulado muy concretos. Otras iglesias que a lo mejor dejan mucho que desear en eso, porque, por ejemplo, me he encontrado con personas que entiendo que a lo mejor tienen poco tiempo llegar a los pies de Cristo. Se entiende cuando a lo mejor desconocen un poquito, ¿no? Claro. Es normal. Pero cuando a lo mejor ya tienes 5 o 6 años y no entiendes palabras tan básicas o tan esenciales, tan fundamentales, como por ejemplo, a veces le puedes preguntar a personas, yo lo he experimentado, ¿qué es la gracia? Y de nada. Y no, pues exacto, ¿no? Sí, no llegan a ninguna conclusión o dicen, pues es algo que escuché desde el púlpito, es algo, y no entendemos en sí, al menos la definición más básica de lo que es gracia. Claro, ¿no? Y mucho menos la profundidad de todo lo que implica. Y te digo, muchos de este tipo de iglesias a lo mejor sí dejan mucho que desear en cuanto a su discipulado, pero muchas veces este tipo de iglesias tiende a ser muy radical al momento de evangelizar. Tienen sistemas de evangelización muy efectivos. Muy efectivos, o sea, muy activos. Y por lo regular son las personas que no les invade el miedo, no están preocupados por el qué dirán. Conozco personas que a lo mejor no conocen tanto de tecnicismos, pero al momento de compartir no tienen a lo mejor no hay ese nervio, tienen el hambre y el deseo de que otra persona pueda conocer de Cristo. Te digo, y a lo mejor, no solamente eso, a lo mejor yo conozco pastores también que a lo mejor carecen de solvencia en el discipulado, pero cuando hacen una estructura para una evangelización o una salida para evangelizar, tienen muy buenos mecanismos y tienen muy buenos sistemas. Entonces, te digo, hay de todo. Exacto. Es complicado porque, te digo, este navegar en el denominacional en el que nos encontramos, en el que se pueden encontrar las personas. Por eso el tema brechas
¿Es por qué? Porque muchas veces nos encontramos aquí, ¿no? Y justamente en esta pregunta, ¿hacia dónde voy? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el peregrinaje teológico? Y yo creo que es entender realmente que cualquier denominación, hablando de los que estamos centrados, y digo, aquí estamos un metodista y un bautista, estamos bien a gusto, ¿no? Y aparte de compañeros del salón, somos roomies y ahí de repente nos la pasamos peleando y demás. Sí, sí. Pero el poder trabajar juntos, ¿no? El poder encontrar cuáles son estos puntos o estos faros de gracia en los que nos podemos basar, que Cristo es nuestro Señor, que solamente por Él hay salvación, que a través de la fe es como podemos encontrar la salvación en Cristo. Claro. Estos puntos fuertes en donde tú y yo como cristianos podemos estar seguros de que pues si crees lo mismo que yo, pues dame la mano, ¿no? Y vamos a trabajar. Pero hablando de eso, a ver, digo, ahorita hablamos de que no, sí, muy a gusto y no importa que tú seas pentecostal sí. Pero no siempre fue así, al menos conmigo no. No, A ver, exacto, no, mira. Platícame de tu historia. Por ejemplo, yo también estaba crecí en un ambiente a lo mejor un poquito, no voy a decir que tú digas, ultra mega archirre contra conservador, donde, no sé, a lo mejor un bautista tradicional, que tú dices que están encerrados meticulosamente y que no sé, no, la batería es del diablo, ¿no? Normalmente los tipos de este tipo de creencias que muchas veces en este tipo de iglesias hay. Ahora, no me voy tanto a eso, pero sí crecí en un ambiente, pues, mis papás son pastores, donde, por ejemplo, estaba esa... ¿Cómo te lo podía explicar? Estaba esa línea en donde no sabías definir muy bien por el asunto litúrgico de tu iglesia, de que, oye, pues es que en lo práctico de la liturgia parecemos bautistas en unas cuestiones, pero en otras cuestiones te quedabas pensando, ¿no? Como que dices, oye, pero también es cierto, o sea, no estamos tan rigurosamente conectados, ¿no? Claro. A ciertas prácticas litúrgicas del sistema bautista. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Luego, también la mayoría de las personas con las que yo crecí, desenvolviéndome, mis primos también, por ejemplo, personas muy cercanas, muy, muy amadas, con las que me relacionaba desde pequeño, con las que asistía a las iglesias, con los que tocaba, porque pues también, pues Dios te da talentos y participas, pero eran ambientes a lo mejor diferentes, eran más ambientes pentecostales, por ejemplo. Exacto, otro punto. Y ellos a lo mejor podrían decirme, oye, pero, o sea, tú no danzas, tú esto, tú lo otro, y yo, no. O sea, y ellos sí, no, o sea, y diferentes amigos, o sea, claro, más involucrados en este asunto, y yo, es de que no me sentía incómodo, ¿sabes? No me sentía incómodo, no había una incomodidad de parte mía de decir, no, ¿sabes qué? No quiero estar en este lugar, no. Respetaba claro, las prácticas o lo que quieras, ¿no? Porque en diferentes iglesias vas a encontrar diferentes formas de sobrellevar la fe, ¿no? Y cómo lo practicas dentro de la liturgia. Entonces, yo respetaba mucho esto. A lo mejor yo era el típico chavo, ¿no? Que sentaba hasta atrás. Le gustaba escuchar. A mí siempre me ha gustado, fíjate, a mí siempre me ha gustado mucho escuchar las predicaciones. Okay. O sea, es rarísimo que tú digas, ¿sabes qué? No, me salgo, soy indiferente. No, me gusta estar porque me gusta escuchar las predicaciones. A lo mejor en el tiempo de alabanza me puedo ver un poquito indiferente, no porque no me gusta aplaudir esto, no, simplemente estoy cantando, estoy pensando, pero ya cuando a lo mejor llega el momento de la palabra, pues sí estoy como que analizando, escucho, me pongo a pensar, la palabra quebranta mi vida. Entonces digo, claro, siempre viví en un ambiente en el que fue muy confuso todo, porque no sabía definir muy bien si pertenecía a algo o pertenecía a otra cosa, porque por fuera, en mi familia, el ambiente era muy pentecostal, pero por dentro no danzábamos, no, era raro que a lo mejor tú dijeras, nos metíamos, hablábamos en lengua, no, absolutamente nada de eso. Entonces, yo entendí muy bien sobre qué línea nos manejamos, en cierto sentido, pero sí era algo confuso. Claro. Era como, oye, entonces, ¿para dónde voy? Y por eso me puse a pensar mucho en este tema, brechas denominacionales. O sea, ¿hacia dónde profundizo? Después, obviamente, voy conociendo más de la palabra de Dios a los 17, 18 años. Me meto a estudiar a un instituto bíblico, conozco un poco más de ciertas cosas. Y a mí me pasó, o sea, tú terminas graduando del instituto bíblico o del seminario, de lo que quieras, y te das cuenta, tú piensas, tú cuando entras dices, voy a terminar sabiéndolo todo, y en realidad terminas con más con más preguntas, sí, claro. Terminas como,
rayos, no sé nada, o sea, necesito más, ¿qué es esto? Ajá. Entonces, de ahí empieza el hambre de alimentarme. Claro. Primero, obviamente, muchos como en el peregrinaje teológico, muchos pasan del ambiente a lo mejor pentecostal, a lo mejor de un ambiente bautista, o a lo mejor cuando desconoces estos ciertos ambientes académicos, terminas por inclinarte los que empiezan a sonar, no, que irte más en Latinoamérica, por ejemplo, la postura reformada. Empiezo a alimentarme, a veces, sin mentirte, a veces yo creo que duraba hasta 6 o 7 horas estudiando libros. O sea, me metí a la teología sistemática. Empezamos, por ejemplo, con Grudem, y luego de repente te volvías fanático de MacArthur, y luego de repente te metías con diferentes libros, ¿no? Y las teologías, por ejemplo, Berkhoff, y te metías a estudiar, analizar los puntos, todas las logías de la teología, y empezabas, ¿no? Y empiezas hambre de que, ¿hacia dónde voy? Claro. ¿No? Te empiezas a enamorar de la postura del ambiente reformado, pero también obviamente sin miedo. Yo creo que la postura reformada para mí, la postura reformada, la teología reformada, en los 3-4 años que estuve poco a poco ahí masticando, que todavía sigo masticando, porque no quise como que aleje, no, todavía sigo masticando, pero también fue como, se ha permanecido como mi ancla, ¿no? Me ha adentrado también a lo mejor un poquito en la literatura liberal y en otros tipos de asuntos, pero siempre me quedo como que con ese ancla, con ese faro, ¿no? De que, a ver, puerto seguro. Y siempre mantengo esa línea de que, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y bueno, por eso el asunto de las brechas denominacionales. Esa ha sido un poquito mi historia de que, te digo, ha sido confuso. Sí, ha sido confuso porque no te podría decir que siempre me mantuve con la completa convicción de que era algo, no. Siempre estuve como que, oye, pues es esto, pero mi práctica litúrgica parece más bautista que pentecostal. Claro. Mi confesión parece más bautista que pentecostal. Aunque crecí, digo, amigos, primos, familiares, rodeado de personas pentecostales. Uh-huh. Pero no me sentí... Ahora, claro, no estoy diciendo que esté mal ser pentecostal, al contrario. Te digo, tienen sistemas muy buenos en algunas organizaciones y sistemas de evangelización. O sea, te puedo mencionar muchas cosas buenas, administración, lo que quieras. Pero no me sentía como que muy acorde, o no me sentía tan identificado con ciertas prácticas que se daban dentro de la liturgia, o que empezaba durante el orden de servicio. Entonces, a lo mejor no me sentía tan identificado con eso, y por eso digo, o sea, para mí fue algo muy confuso en mi desarrollo como cristiano. Okay. Pues mira, en mi caso estuvo interesante porque es muy similar. Uh-huh. Sin embargo, hay pequeñas diferencias. Sí. Yo crezco en la iglesia metodista. Crezco ahí, que ahí después platicaremos un poquito más del testimonio, ¿no? Sí. Pero crezco en la iglesia metodista. A la edad de los 17 comienzo este trabajo de acción social y de buscar de qué manera podíamos como jóvenes apoyar afuera de la iglesia. Y empieza como esta necesidad, ¿no? Dios pone el querer como el hacer. Claro. Y empiezas uno a ver hacia afuera de que, mira, esa plaza se llena el sábado en la mañana. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer mi grupo de jóvenes? ¿No? Entonces empiezo a investigar. Resulta que yo soy de Río Bravo, Tamaulipas, allá al lado de Reynosa. Y esta ciudad, pues todas las iglesias se conocen. Y ciudad chica, pues la gente cristiana pues tiende a hacerse amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezo a conocer gente pentecostal, empiezo a conocer gente bautista, gente metodista. Pues en la iglesia metodista está muy arraigada la cuestión de juntarnos entre varias iglesias, casi cada una vez al mes, femenil, varones y demás. Entonces, pues los conoces de siempre, ¿no? Es más fácil, pero... Por la cuestión de la ciudad chica, con más denominaciones. Una de las necesidades fue poder ir a compartir el evangelio y a dar de comer a la gente en una plaza, la Plaza Benito Juárez, que por ahí los de Río Bravo, si nos están viendo, la conocen. Se llenaba de indigentes. Claro. Entonces, fue este medio, ¿no? De poder ir a dar comida, ir a compartir el evangelio, ir a ver no solamente ese lugar, sino buscar otros medios, ¿no? Y empieza este hambre por investigar. Cuando Dios me llama a Monterrey... llego a Monterrey, por ahí también me tocó ver un poquito la parte humana, vamos a llamarla así, de la iglesia. Sí. Y para mí era muy difícil, ¿no? Como que, no, es que esta iglesia me hizo tal cosa. Uh-huh. Pero al final del día uno se da cuenta que pues Dios llama y es a donde Dios diga. Claro. Entonces, si bien estoy seguro que a día de hoy yo te puedo decir que Dios me llamó a la iglesia metodista, he entendido y he aprendido que al final del día el hecho de que yo estoy aquí, en donde Dios me llamó, uh-huh. no impide el hecho de yo poder estirarte la mano y, claro. Esdras, si ocupas algo, pues aquí andamos, uh-huh. Vamos a trabajar con no sé, migrantes o algún ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y fue donde empieza a moderar esta cuestión. Igual que tú, mientras el hambre crecía, uno empieza a investigar y empiezas a darte cuenta de que a lo mejor esta práctica como que no encaja conmigo. Uh-huh. A lo mejor este punto de vista yo siento que no va. Pero al final del día, si la iglesia está,
tiene que responder a una necesidad. Claro. Entonces... y así nacen las denominaciones. Claro. Y tanto tú en la iglesia donde estás y donde sirves como yo, ambos hemos visto el respaldo de Dios. Ambos hemos visto cómo el Señor está en medio de eso. Y te digo, conociendo gente buena, gente mala, de denominación X, todo, denominación Y, te vas dando cuenta, ¿no? Y empiezas a madurar en el sentido de la teología y lo que decías. Entras al seminario con un chorro de preguntas y sales con más. Sí. Entonces, es este punto. En el seminario empiezo a leer a Juan Wesley. Que por ahí escribió devocionales y demás. Que claro, uno hace... Muy buenos. Uno hace las cosas y pues es ir a dar de comer, ¿no? Y luego te das cuenta que se llama congruencia espiritual, congruencia escritural, y empiezas a darles nombre, ¿no? Y te vas identificando. Digo, en mi caso, pues con la metodista yo crecí ahí. Hubo un tiempo en el que anduve en pentecostal y demás. Pero al final del día, pues Dios me llama aquí y empiezo a darme cuenta que el propósito de la iglesia metodista, pues es con lo que encajaba conmigo, ¿no? Claro. Es con lo que yo me identificaba. Y más allá de la iglesia o más allá de la liturgia o lo que se hace o lo que no se hace en la iglesia, es el propósito por el que salió. Claro. Y precisamente uno de los puntos de la iglesia misional que habla acerca del propósito y el llamado es esto. La denominación sale precisamente por responder a la necesidad social de la gente, que es lo que necesita el lugar en donde Dios te plantó. Exacto. Y uno empieza a trabajar, ¿no? Y orando y buscando la dirección de Dios. En el caso, por ejemplo, de Wesley. Wesley vivió en una Inglaterra muy complicada, donde la iglesia, en su momento la iglesia anglicana no estaba haciendo nada. Era muy indiferente a las necesidades de los esclavos, de los trabajadores. ¿Y qué hizo Wesley? Responder a la necesidad. Claro. Y Dios lo empezó a mover y nos vamos a la historia de Wesley y él no quería salirse de la iglesia, ¿no? Sí, exacto. O sea, él no buscaba, era como Lutero, o sea, no buscaba como que divorciar, o sea, o fomentar una nueva denominación, en el caso de Lutero, una nueva religión. Voy a hacer lo que me toca. Y por ejemplo, es importante algo que dices, por ejemplo, el cómo nacen las denominaciones, porque también nacen en respuesta a una necesidad, pero también en contraprotesta a una incompetencia por parte de ciertas denominaciones. Como que están callados, están muertos, no están haciendo algo. Entonces, hay una necesidad social, hay una lucha social con la que se tiene que batallar, pero ciertas denominaciones o cierta denominación que es a lo mejor es más influyente en la comunidad, en el país, lo que quieras, en el caso de la iglesia anglicana con Wesley, pero ves que no hay respuesta, una respuesta competente ante la lucha social o necesidad social del contexto. Claro. Entonces, me gusta mucho porque muchas de las denominaciones surgen de esa manera. ¿Por qué? Porque necesita haber una contraprotesta al enfriamiento o a la indiferencia, a la apatía que muchas denominaciones o otras denominaciones tenían al momento de tener esas luchas sociales o cargas sociales. ¿Por qué? Porque sí existía. Wesley ve cómo está la esclavitud, ve cómo está el contexto y trata de hacer algo a cambio, ¿no? Martin Luther King, por ejemplo, también, pastor bautista, pero lo que voy es esto. Tiene que haber un peso por las luchas sociales que por las que se están luchando o por las que se están peleando. Digo, se me hace interesante este punto acerca de cómo surgen también las denominaciones, porque surgen de eso. Sí, y uno se empieza a identificar, empieza a saber dónde, ya sea en la iglesia que creciste o Dios te mueve a otro lado. Pero al final del día y en lo que resume es que el propósito de Dios en tu vida sea en un lugar. Y claro, digo, creo que está de más decir que tiene que ser en una iglesia y congregarte en un lugar, ¿no? Eso está ya dado por hecho. Pero al final del día, la iglesia en la que el Señor te llame, sea cual sea, mientras que sea en esta cuestión de las doctrinas principales, de que Cristo nuestro Señor es el único que salva, tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas principales, ¿no? Al final del día, donde Dios te llame, hacer lo que nos toca. Claro. Hacer lo que nos toca y por algo Dios nos puso en ese lugar. ¿Qué me toca a mí hacer en ese lugar? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Exacto. Y ese es el punto. Sí, también algo interesante son el asunto, por ejemplo, de las convergencias, las divergencias que tenemos con las denominaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos encontrar cualquier creyente cuando inicia en su caminar cristiano, a lo mejor también si puede ser un creyente también ya avanzado, a lo mejor si estás empapado del mundo académico, del mundo teológico. O sea, estamos hablando tanto de creyentes como avanzados, lo que el transcurso no importa. Pero sí quiero que entendamos, por ejemplo, que hay convergencias y muchas divergencias en las que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay cosas en las que sí diferimos. Por ejemplo, los asuntos, por ejemplo, los asuntos escatológicos, ¿no? No te metas ahí atrás. Sí, los asuntos escatológicos. Unos dicen que soy esto, yo soy otro. No, pero los asuntos escatológicos son bien interesantes. Sí. Y son una de las cosas por las que muchas veces hemos visto, por ejemplo, no voy a decir nombres ni voy a decir marcas, pero por ejemplo, ciertas, por así decirlo, figuras
de predicadores de ciertos cortes denominacionales son castigados o penalizados por compartir una postura escatológica diferente a la que constantemente promueven o comúnmente promueven. Claro. Y te digo, hay diferencias escatológicas aquí, o sea, es así, o sea, tú te vas a ir por ejemplo, con los bautistas, y hay bautistas que no, es más, no te tienes que ser ni siquiera de la denominación bautista. Hay bautistas que tienen cierto corte escatológico y otros que tienen cierto corte escatológico. Claro. Completamente diferente. Pero te digo, ahora imagínate si eso pasa dentro de una sola denominación. Y también, o sea, los bautistas tradicionales, los reformados, o sea, y también, por ejemplo, los escatológicos vamos a diferir, pero por ejemplo también en asuntos soteriológicos. Los soteriológicos, ¿qué te digo? O sea, son puntos en esta mesa fricción, son puntos de fricción bien interesantes. A lo mejor tú eres sinergista, yo soy monergista, y a lo mejor vamos a diferir, a lo mejor vamos a tener diferentes puntos de vista, o las básicas, ¿no? Que si se pierde, que si no se pierde, que cuándo comienza, que dónde termina, y todo, ¿no? O sea, claro que hay puntos de divergencia, hay cosas en las que sí diferimos, o también, por ejemplo, los asuntos eclesiológicos, ¿no? Los bautistas que sí son un poquito más congregacionalistas o son más congregacionalistas en el tipo de gobierno de iglesia, o lo mejor episcopales claro. Con los metodistas. O también, digo, o sea, los presbiterianos, el ruedo de ancianos. Entonces, digo, hay diferentes tipos de gobierno, iglesia, hay diferentes, por ejemplo, órdenes litúrgicos, incluso en cómo se oficia la comunión, o sea, los luteranos, los presbiterianos, o sea, diferencias hay muchas. Bautizas niños o no bautizas niños, o sea, hay muchos asuntos o temas de divergencia, pero lamentablemente hoy en día hemos visto que muchos cristianos se enfocan tanto en los puntos de diferencia que tenemos, ¿para qué? Como para... yo pertenezco a esta tengo línea, la razón. Tú eres allá, exacto, claro. No. Y a veces el asunto del orgullo humano, de querer tener la razón, hace que haya conflicto entre tú y yo. Entonces... No, y digo, viéndolo bien básico, o sea, si hubiéramos definido este podcast por las diferencias, no se hubiera hecho. Sí, claro. O sea, para empezar. Pensamos completamente distintos en muchas cosas, o sea, pensamos completamente distintos. Pero entendemos que a pesar de que, por ejemplo, tenemos diferentes pensamientos teológicos, escatológicos, los que quieras, no hay problema como para poder entablar esta charla, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido al menos un principio, que es más importante lo que nos une, los puntos de convergencia, que los de divergencia. ¿Por qué? Porque los de convergencia son inamovibles. Cristo es el centro. Así es. Cristo es el centro. Cosas como, por ejemplo, la Trinidad, o sea, hay cosas que son inamovibles, puntos o fundamentos inamovibles. Me gusta mucho lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que cada uno es responsable en cómo sobreedifica. El fundamento está. Así es. El fundamento está puesto, pero los responsables de cómo sobreedificamos somos nosotros, ¿no? Sí. Y te digo, independientemente de cuáles son los bloques que vas poniendo encima o las estructuras dogmáticas, las estructuras doctrinales que vayas poniendo encima, te digo, siempre y cuando el fundamento sea que lo que nunca se va a mover, Cristo, el centro, el punto de partida, nuestra salvación. Ahora, por eso te digo, pero lamentablemente, tú, chava, no sé si te has dado cuenta que parece que hoy en día, tanto los apologetas como los teólogos, parece que en redes sociales hay una batalla constante de ver que sí, entendemos, yo creo que el teólogo más primerizo entiende, el teólogo académico más primerizo entiende que claro que hay divergencias. Claro. El problema, y siempre las va a haber. Siempre van a existir. Siempre va a haber diferencias. Siempre van a existir. Pero el problema es qué tanta importancia le das a esas diferencias. Claro. Y o sea, las hay, las hay. Pablo predicaba de una forma. Aunque los tres, por ejemplo, Pablo, Cefas, podrían a lo mejor tener diferentes formas o métodos, sistemas, lo que quieras, pero predicaban al mismo Cristo. Y Pablo lo deja claramente en Corintios. Predicaban al mismo. ¿Acaso Cristo está dividido? No, predicaban al mismo Cristo. Que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Este conflicto de orgullo, de que me gusta más la exposición de Pablo, me gusta más la exposición de Cefas, es que Cefas lo hace con más unción del Espíritu Santo, es que Pablo suele ser, sí, con unción, pero utiliza un poquito más del intelectualismo, a lo mejor hace... Pero a final de cuentas comparten al mismo Cristo. Claro. Y yo creo que eso sí es un punto bien interesante, porque muchas veces es símbolo de división dentro de la iglesia. Así es. Tengo amigos reformados que amo con todo mi corazón, pero son bien divisionistas. O sea, no... su plática, el 90-95% de la plática que ellos pueden llevar es simplemente para poder generar controversia o tirar a
ciertos cortes denominacionales. Y viceversa también, por ejemplo, hay pentecostales, Sí. o hay bautistas, hay de todo. O sea, no, para que me digan, no, estás atacando. No. Digo, esto se ha vuelto pan diario es de una muchos, guerra de pan tú me diario de tiras a mí, yo te muchos tiro a ti. fanáticos de la teología. Así Y es. digo fanáticos de la teología porque no usamos el buen uso de la teología, pero se vuelven fanáticos por defender ciertas posturas. Se alimentan tanto un celo denominacional o teológico, de postura teológica, que lamentablemente perdemos el enfoque. Oye, entendemos que hay muchas cosas que nos dividen doctrinalmente, Claro. pero interesante es esto, o sea, enfoquémonos mejor en Así es. en lo que importa, en lo que convergemos, en lo que sí podemos estar de Y acuerdo. entender cuál es el inicio. Sí. Mateo 28. Estoy seguro que en ese lugar donde estaban, los discípulos podían pensar completamente diferente. De que, mira, entonces, si Jesús me dijo que vaya y comparta, pues primero yo voy a ir a Judea. Y había otros, no, es que yo mejor me voy a ir a lo último y luego regresarme. Había muchos puntos de vista. Diferentes, Estoy sí. seguro que en ese momento también hubo diferentes pensamientos. Claro. Pero la misión es la misma. La Claro. gran comisión la tenemos tanto tú como yo, como Exacto. todos los que nos están escuchando. Exacto. Y el exacto. punto es ese, las diferencias y enfocarnos en ellas solamente nos separan de cumplir esta gran comisión. Entonces, este punto de poder ser relevantes dentro de la sociedad en donde estamos y poder llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje que tú y yo compartimos, Sí. las diferencias simplemente nos ahogan esas ganas, nos ahogan ese ánimo, nos ahogan ese enfoque hacia realmente cuál es nuestra tarea como iglesia. Claro. Y hablando como iglesia en general, no solamente como iglesia bautista, metodista, no, como Sí, iglesia sí. de Cristo. Al final del día es lo que somos. Sí, exacto. Y ese es el punto. Y digo, el podcast precisamente está enfocado a eso. Sí. Sobre todo el episodio de hoy, a poder compartirte que somos completamente diferentes en muchos pensamientos y nos podrás ver aquí en el seminario, que es donde vivimos y platicamos mucho, de que no, es que yo pienso esto, no, ya vas a empezar. Y empezamos Sí. allá a discutir. Y entendemos que es en broma, en serio. Sí. Pero nos nutre. Y algo que yo le decía a Eldras es que a mí, una de las cosas que hace su presencia en mi cuarto, por poner un ejemplo, es que me retas. Me retas a investigar y es precisamente el punto. El poder crecer juntos como iglesia y poder apoyarnos unos a otros, soportarnos los unos a los otros. A veces me toca soportarte bastante, pero... Mutuo. Sí, yo sé. Pero el punto es ese. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Y si yo tengo un bloque y tú tienes otro, pues ya tenemos dos. Exacto. Entonces, ese es el punto del podcast. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el poder compartir contigo. Y que yo sé que, digo, tú tienes amigos de todas las denominaciones, yo también. Entonces, Una célula de todas las denominaciones, imagínate. van a ver, y estamos seguros que por ahí van a ver muchas denominaciones, muchos pensamientos que nos Sí. vean. Pero el punto de lo que queremos compartirte el día de hoy es que no te detengas por las diferencias, sino busque esos puentes o esas brechas en las que puedes trabajar junto con otra persona. Claro. Y ver de qué manera Dios los quiere usar a ambos. Porque al final del día, los dos son sus hijos. Ujú. Y ese es el punto. Sí, nunca podrás negar la eficacia de ciertas doctrinas, podrás negar, pero nunca podrás negar que otra oveja es parte de la oveja del redil, o sea, es parte del redil de Cristo. Así O es. sea, y eso, digo, yo no tendría ¿cómo se podría decir? La capacidad como para poder decirle a una persona, por tu postura doctrinal, digo, partiendo del fundamento. Sí. Estamos quitando y dejando claro que no estamos hablando de cuestiones que comprometen las doctrinas fundamentales del Sí, cristianismo. ya, como sectas y sí, demás. exacto, Eso no. estaban fuera. Estoy hablando dentro del asunto denominacional, ¿no? Sí, Dentro sí, de sí. y también quitando algunas personas que niegan puntos tan importantes. Pero bueno. Eso damos por exacto, entendido o sea, que... sí, que- exacto. Pero lo que sí quiero entender es que, por ejemplo, no tendría la capacidad de llamar a una persona que no es hijo de Dios. Así es. Sí parte del mismo fundamento que yo. Te digo, a lo mejor Juan decía hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, pero eso lo hizo los fariseos, ¿no? Ujú. Que tenían o trataban de transmitir una vida piadosa, superficial. Sí. Pero lo que voy es esto, de que no tendría yo la capacidad de decirle a una persona que comparte el mismo fundamento que yo, que no es oveja de Cristo. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque quien es el sabio, quien tiene esa capacidad, quien tendrá ese poder para quitar y separar la paja del trigo, no somos nosotros, no es ningún pastor, Así sino es. es Cristo mismo. Él sabe quién verdaderamente es creyente, quién verdaderamente es un trigo y quién simple y sencillamente Cizaña.
cizaña, ¿no? Y Sí. eso no nos toca a nosotros. Saber cuál es nuestro rol, no nos toca a Claro, nosotros. y entender que estamos limitados. Sí. O sea, nuestro pensamiento en ningún punto va a poder llegar a comprender realmente cuál es el punto o la característica de Dios para defender la salvación, más que entendiendo que es Cristo. Sí. De ahí en fuera los detalles ya son Sí, rollo de él. Hay cosas que, sí, o sea, Pero creyendo en el Señor y confesándolo como nuestro Rey y, vaya, suficiente Salvador, claro. es lo que nos toca a nosotros. De ahí en fuera podríamos argumentar y Siempre va a armar haber el podcast de- diferencias, siempre va a haber diferencias. Y siempre vamos a tener roces, pero sé que mi postura es la más perfecta. ¿Según quién? No te creas, no te creas. No, pero sí te digo, los roces siempre va a haber, a lo mejor las diferencias Claro. siempre va a haber, pero siempre es, a ver, ¿cómo puedo amar a mi hermano a pesar de sus diferencias? ¿Cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo trabajar con él? ¿Cómo puedo sobrellevar? ¿Cómo puedo orar por él? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo servirlo? Independientemente, crea que se pierda o no se pierda, Así es. crea que si es monergismo o sinergismo, crea que creas catológicamente lo mismo. Es más, que tenga diferentes sistema eclesiológico, independientemente de todo eso, es cómo puedo servir y amar a mi hermano. Así es. Independientemente de su sistema. Cree en el Señor Jesucristo y es su Señor por sobre todo. Claro, ¿Quién soy yo para decirle lo contrario? exacto. Entonces, pues sí, yo creo que Es el punto. es el punto al que queríamos llegar el día. Este es día el de hoy. podcast. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Esperamos que sea bendición. Tenemos muchas sorpresas No, hombre, planeadas. Invitados. No. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Pero queríamos empezar por este punto y entender que podemos trabajar juntos. Y No así se sorprendan, o sea, aquí se van a sentar de repente de todo. Calvin Boy, Armin Gordon, ¿cómo? Calvin Boy, arminianos, o sea, De todo, hasta de todo. repente molinos de viento, ¿no? O sea, de todo te vas a topar aquí. Tenemos invitados ahí pensados que Dios mediante el día de mañana pueden estar aquí. Así es. Pero te digo, espero que te sientas cómodo, también siéntete desafiado. Nosotros nos sentimos desafiados. Sentarme con un calvinista para mí es un reto. Sí, exacto, o sea, te digo, sentámonos desafiados para escudriñar, sentámonos desafiados Así es. para conocer. Y te digo, pues, con todo el deseo y el deseo y también con la emoción de ver lo que es lo que viene, expectante lo que Dios vaya a traernos en estas semanas, en este año, lo que vaya a durar el podcast, solamente Dios lo sabe, pero que nos ayude, ¿no? Así Que nos es. ayude. Así Y es. chicos, créanme, se vienen episodios muy Muy buenos, interesantes. por ahí compartan, por favor. Estamos por ahí empezando este proyecto y queremos que sea de bendición no solamente para ti, sino para quien tú creas que puede bendecir también su vida. Vamos a preparar por ahí algunos capítulos muy interesantes, precisamente del tema de iglesia, de nuestra salvación, de nuestra fe, cómo poder crecer como cristianos, más allá de solamente las brechas, que este es un tema de muchos que podemos tocar, pero el punto es ese, junto con los invitados y junto con los temas que por ahí estamos preparando, que sean de bendición para la iglesia y que tanto tú como nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Va a ser un festín teológico, o sea, va a ser un Va a estar festín, va a estar hermoso. muy hermoso. Y les digo, nosotros nos ponemos así emocionados porque sabemos la clase de invitados que también tenemos, que son eminencias y monstruos en su área. Entonces, pónganse al pendiente de cuando subamos un podcast o cuando les llega la notificación alguna de que, oye, ¿sabes qué? Se compartió el video, se publicó el video. Entonces, estén muy al pendiente, van a ser videos interesantes y muy nutritivos. Eso es lo más importante, van a ser muy nutritivos. Y pues bueno, nosotros estamos dispuestos a entregar lo mejor que Dios nos ha dado y también sintiéndonos desafiados para Así que es. Dios sea hablando. Te digo, si a lo mejor eres un nuevo creyente, una persona que a lo mejor tiene poquito de caminar con el Señor, también no te preocupes, o sea, no queremos hacerlo tampoco tan, ay, Dios mío, qué profundidad, que el asunto es demasiado académico, no, queremos también hacerlo digestible, o sea, que puedas masticarlo, que puedas entender a dónde Así queremos es. llevar y que también puedas encontrar ese faro de gracia, ¿no? Y al revés, Exacto. si eres alguien que lleva muchos años en la iglesia, muchos años en el estudio, que puedas tomarte ahí un tiempo, poder aprender o simplemente reforzar o conocer otros puntos de vista Claro. y al final del día que también encuentres un faro de gracia ahí y que seas bendecido. Y algo bien importante, chavo, humildemente, como siempre te digo, nosotros seguimos aprendiendo. Sí, Todos seguimos sí, aprendiendo. sí, completamente. Seguimos en Digo, el seminario. vamos a tener aquí invitados a personas que a lo mejor de ellos hemos aprendido demasiado, Sí. muchísimo. No, que nos van a barreros. Sí, exacto, o sea, que tienen también sus defensas y posturas bien establecidas, Sí. bien fundamentadas. Pero te digo, siempre con la humildad de que, y con la humildad de que, ¿sabes qué, Señor? Siempre necesito estar aprendiendo, siempre Así necesito es. seguir aprendiendo. Y bueno, pues yo creo que pues es todo, chava. Es Terminamos nuestro capítulo 1. un gusto, chava. Juan, el gusto un es mío. gustazo seguir Y pues haciendo por aquí vamos esto. a estar. Feliz 2026.
Sí, y de pues hecho. que sea de bendición este podcast. Y pues espéranos por ahí en el próximo episodio. Denos mucho apoyo, créanme. Va Ujú. a ser de una gran bendición. Pues bueno, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y te digo, síguenos en redes. Nos vemos.